Oye, llegó Big Legacy All Star. Ten cuidado. Buenas tardes a todos. Este es el podcast de Big Legacy All Star. Y en esta tarde me complace tener para mí uno de los arreglistas de esta isla que es un sello de garantía en cualquier producción que esté, el señor Ramón Sánchez. Oye, gracias por la invitación. De verdad que es chévere porque estamos hablando dos arreglistas, o sea, nos vamos a entender súper bien y las preguntas pues van a ser las que son. Eso es importante. No, quería saber, básicamente, tú has estado en muchas producciones, en muchas producciones que la gente no sabe. Tú has estado, creo que en Gilberto, ¿verdad? En producciones de Gilberto, producciones de Tito Nieves, Jerry Rivera, Ismael Miranda, ¿verdad? Sí. Hablando de esos arreglos, ¿cómo? Mira, tú sabes que el juego cambió. Sí. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé, nosotros casi todos empezábamos como arreglistas, o sea, no éramos productores. O sea, era como que tú tenías un disco de 10 canciones, pues el productor hacía la mitad de los arreglos y repartía la mitad. Por ejemplo, o si eran 8, pues él hacía 4, repartía 4, me daba uno a mí, te daba uno a ti, le daba uno a Humberto, al que fuera, ¿no? Obviamente había mucho volumen de trabajo porque fue una época que todas las compañías tenían su base de operación en Puerto Rico y pues tú sabes, o sea, estamos hablando de compañías que tenían 20, 30 artistas radicados en Puerto Rico. De hecho, muchos de fuera de Puerto Rico vinieron a vivir a Puerto Rico porque era como el hub, tú sabes, desde donde lanzaban a todo el mundo. Exacto. Obviamente, pues ahí fue que empezaron a salir productores como Cuto, Humberto, Eric Figueroa, tú, yo, más tarde en el camino. Bueno, el maestro Luis García, que ese ya eso es nuestro Godfather, tú sabes, ese ya venía desde antes. De hecho, perdón que te interrumpa, yo aprendí mucho con Luis García. No, es que es el maestro, Porque Roberto Soler tiene muchos arreglos de él. Y así fue que yo aprendí, mirando los squads de Luis, los de Milé. Sí, no. De Milé. Personas bien, súper organizadas, súper conocedores del negocio, personas que no perdían tiempo en el estudio. O sea, todos fuimos aprendiendo eso. Los arreglistas yo creo que estamos como que en dos generaciones. Hay una generación que somos autodidactas, que aprendimos por cuenta propia. En mi caso yo aprendí transcribiendo, copiándole a todo el mundo, pues cogiendo los trucos, más otra generación porque se fue a estudiar obviamente. Entonces pues fue chévere porque entonces uno aprendía de lo que uno hacía normalmente y también aprendía de los que se fueron y regresaron porque obviamente compartieron su conocimiento. Seguro, sí. Hermano, como todo es cuestión de una recomendación. O sea, tú estás y alguien te recomienda, mira, esta persona puede hacer trabajo, tú vas a hacer trabajo y es como que es un 50-50. Si lo haces bien, te vuelven a llamar. Si no lo haces tan bien, pues sí te llaman, pero pues no es como que, ¿verdad? La manera correcta de mantenerte. Acuérdate, por lo menos nosotros somos la transición de todo lo que fue la época del mambo, que fue de los 50 a los 70, más la época de la Fania. O sea, todos nosotros más o menos, yo nací en el 58, la mayoría de ustedes nacieron a principios de los 60, o sea que nosotros venimos con esas dos enciclopedias musicalmente hablando, y yo entiendo que eso fue lo que hicimos. O sea, básicamente extender ese periodo, tú sabes, de la época del mambo en orquestas que todavía están vigentes, como Bobby Valentín, Willy Rosario. Y lo que fue la época de la Fania, que ya era cuando las orquestas eran más de trompetas y trombones, era una salsa un poquito más callejera, tú sabes, más descarga. Y mano, fue súper interesante, tú sabes. Y nos tocó la bendición, obviamente,
de estar en el lugar donde estaban todas esas orquestas radicadas, como Tommy Olivencia, Ajá. Rafi Levitt, Sí, el Apollo sí. Sound. O sea que aunque tú no quisieras, esa información estaba ahí, tú Estaba seguías ahí. aprendiendo. Estaba ahí, había que aprovechar Ujú. porque yo recuerdo que se producía tanto y se grababa tanto que allí en Telesound yo empecé producción a las 4 de la mañana, brother. Sí, sí, el estudio estaba lleno. Y los muchachos, yo decía, la sección a las 4 de la mañana, muchachos. Y oye, todo el mundo aparecía Y a todo el mundo grabar. aparecía, sí, ¿no? Había mucha disciplina Sí, chacho. de trabajo, y como nosotros éramos tan admiradores de lo que se hacía en Nueva York Sí, y se nos dio la oportunidad de hacerlo, pues la quisimos aprovechar. sí, O sea, y de hecho se creó una industria que por lo menos 10, 15 años sí. que todo se hacía en Puerto Rico. Todo se hacía en Puerto Rico, los arreglos y todo. Y eso que nosotros no tuvimos, digo, no tuvimos mucho eso fue después. Al principio porque no había computadora al principio. No, Yo recuerdo haber hecho arreglos a mano. Muchos, muchos, muchos. yo todos los primeros, te voy a decir, sí, los primeros 10 o 15 años era todo Que escrito a no mano. se podía enviar nada. No, No no. se, eso no existía. Si acaso yo recuerdo como en los 2000 bajitos, haber enviado cosas por fax, pero era una pela porque tú tenías que estar Sí, va. escaneando, faxeando. Entonces ya tú sabes que el bill dependiendo de dónde lo mandara, me acuerdo que una vez en un viaje de Tito Nieves, todavía no había esta cuestión de los PDF ni nada. No. Mano, y el bill de teléfono fueron como 200 pesos, tú sabes, porque era faxeando. Después ya, pues tú sabes, uno le mangó el truco y entonces se empezó a digitalizar todo, creaba los PDF y ya pues tan pronto empezó todo a establecerse la cuestión de los emails y eso, pues tú envías eso por ahí y ya pues No, llega. muchachos, eso es un palo, muchachos. Yo recuerdo que yo fui a grabar una vez a un sitio y estaba ahí todo cerrado produciendo. Ujú. Y cuando llegó el papel, era como así, como de fax. Y yo dije, ¿esto qué es esto, mano? Porque el otro día vi unos así y era bien gracioso porque los printers de antes Sí, era como un rollo y tenían como los boquetitos los al lado. boquetitos a los lados. Entonces, de hecho, tú lo tenías que quitar y quedarte con la página como tal. Exactamente. Pues el otro día hice unas adaptaciones para Lucecita, precisamente eran unos arreglos de hito y eran de esa época. O sea que ¿Verdad? tú veías el papel y el papel tenía era 8,5 por 11. Pero entonces tenía en los bordes que eran como eran unas piezas del printer Eso era lo que donde se agarraba el como un papel. rolito por donde el papel corría, sí. De Sí, hecho, no, sí, es que recuerdo eso. uno cuenta eso y la gente se cree, dice, diablo, estos tipos son unos dinosaurios. Bueno, Pero es que nos tocó vivir nos todo tocó vivir eso, todo eso. tú sabes. Sí, muchacho. Sí. Bien bueno, bien bueno. Mire, bien bueno. y Ramón, yo tengo una curiosidad hace años, Sí, pero es como músico. Porque yo recuerdo yo te recuerdo haberte visto como bongocero, como percusionista, hace sí. muchos años atrás. Pero de momento, porque fue de momento, Ujú. te vi tocando piano, de momento, ¿sabes? Fue como una cosa, Es que cuando yo entré al conservatorio, obviamente, cuando tú entras en una escuela para estudiar música, el piano es sí o sí. sí, pero tú no eras pianista. No, pero me gustaba. Me gustaba y tú sabes, y obviamente pues era como que el instrumento más apropiado para poder trabajar un arreglo. O sea, como no Sí. habían computadoras, si yo tenía que chequear un voicing, yo necesitaba verlo y tocarlo para ver si, mira, estoy haciendo las cosas correctamente o no estoy haciéndolas correctamente. Y eso pues obviamente con la trompeta no lo podía hacer, por la percusión menos. Pues mira, decidí, tú sabes, me acuerdo que me compré un Fender Rhodes en Ya. Villapiano, te estoy hablando de 77, 78, y con eso yo andaba por ahí, tú sabes. Digo, o sea, obviamente lo tenía en el hospedaje allá frente al conservatorio, pero es que yo sentía que de la manera en que yo quería aprender las cosas, para mí ese era el método más rápido.
hay arreglistas como José Feble que lo hacían con guitarra, pero yo no tocaba guitarra. Entonces era como que, diablo, yo tengo que empezar a aprender a tocar guitarra, aprenderme todos los acordes, aprenderme las melodías. Pues déjame hacer eso en el piano, que es más visible. Entonces, si es más tú una triada, pues tú la ves, la sexta, la novena, todo lo ves más sí, fácil. es verdad, es verdad. Y tocaste trompeta también. Toqué trompeta un tiempo porque eso fue lo que estudié en la Libre de Arecibo. Pero me quité porque ustedes los trompetistas pero tú se sacrifican mucho. ¿Con quién estudiaste? Bueno, mira, yo entré a la Libre de Arecibo, el maestro era el Cano, que en paz descanse, que tocaba el Cano. Ajá, entonces pues Miguel Rodríguez era el maestro de banda, que fue el que nos expuso a todo. Como él tocaba con el Apolo Sound, pues uno, imagínate, uno veía los arreglos, yo a veces transcribía cosas, y mira, déjame ver el original para ver si lo hice bien. La mayoría de las veces no lo hacía bien, pero seguía como que aprendiendo. Conocí a Gunda, conocí a Darío, obviamente conocí a Robert, probablemente porque ellos iban por la Libre y se daban su vuelta y eso. Pero fue una época chévere, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Chacho, la viví qué tremendo. Súper bien. Mire, y háblame de tu, porque he escuchado mucho de que tú has hecho cosas, o sea, casi todo con Jerry. Muchas cosas con Jerry. Sí, pero fíjate que en cuestión de volumen, no. Fíjate, ¿no? En cuestión de volumen, como yo llevo mucho más tiempo, de hecho, en este año se cumplen 40 años que yo trabajé en los primeros arreglos para Gilberto, o sea, por ende, pues hay muchísimos, o sea, hay muchos más arreglos. Al principio, ¿verdad? Sí, al principio cuando estaban con Combo Record. Y esa cosa, cuando él se tiró de solista. Ajá, pues no, pues sí. Yo trabajé en los discos de Combo Record, trabajé en los 3, y obviamente cuando empezó su carrera trabajé por ahí para abajo. Hubo un lapso de tiempo que no trabajé, volví a trabajar y son muchos, pero muchos, bastante. Sí, con Gilberto. Sí, con Gilberto, con Jerry también, obviamente, con Víctor Manuel también, con Tito también. Porque Tito hacía muchos conceptos. De momento él hizo como 2 discos de conceptos Marco Antonio Solís, hice un par de cosas. Después hizo un disco que se llama Entre Familias, que era con un compositor que es tío de él, que es un señor súper mega famoso de Nueva York, de apellido Amadeo, que fue el que escribió, el papá de él fue el papá de él o él fueron los que escribieron Idilio. No estoy como que súper claro con eso. Pero ese señor, o sea, el que tiene la tienda de discos en el Bronx, él ha escrito al Gran Combo, a un montón de gente. Wow. Y Tito hizo un disco así como que Entre Familias, con canciones de ese señor. Qué bien, qué tremendo, ¿eh? Sí. Mire, y sé que hiciste con Mulense algo también. Trabajé par de cosas directamente con Edwin. Y cuando Gunda le hizo par de producciones con MP, también hice par de cosas, pero ya eso era con Gunda directamente. O sea que Gunda, pero tú hiciste el arreglo de Con Pocas Palabras Basta. No. ¿Quién hizo ese arreglo? No sé. Tendría que preguntarle a Edwin, que de hecho el otro día le escribí porque me enviaron un video que él terminó diciéndome, eso tiene que haber sido principios de los 80, finales de los 70. Que la banda se oía increíble, o sea, todo. Sí, y él me dice, mira, y ese día Marito fue porque yo no sé qué orden de los trompetistas no pudo llegar, y llegó Marito, y yo digo, mira, pues Marito parece como si hubiera estado tocando toda la vida allí, porque no tocó, de hecho se nota porque va con otra ropa, pero todo perfecto. Y yo no, decía, Marito era un musicazo. Toda esa orquesta, pero esa orquesta estaba bien dura, muchacho, sí. En vivo. Uy, otra cosa, Guillermo, que yo creo que fue buena para todos nosotros, es que nosotros trabajamos con orquestas que ya tenían una sonoridad. O sea, que tú decías, ok, yo voy a hacer un arreglo a tal orquesta, pues déjame escuchar qué es lo que ha hecho esa orquesta y cuáles son los trucos y cómo yo puedo mantenerme ahí, pero poner lo mío. A diferencia de que cuando tú empiezas a crear un concepto o te llama ahora mismo una persona para hacer un arreglo, dices, bueno, yo lo voy a hacer como a mí me gusta, pero a lo mejor cuando tú lo juntas con otras cosas que tú has hecho, pues no se parece. No, sí. Tú sabes, nosotros vivimos esa época que entendíamos que un artista o una orquesta
debía tener una identidad y un sonido. Sí. O sea, si tú decías, Sí. bueno, pues tengo 3 trompetas y 2 trombones, que Olivencia tenía 3 trompetas y 2 trombones, Tony Vega Ujú. tenía 3 trompetas y 2 trombones, Rey Ruiz tenía 3 y 2, Jerry tenía 3 y 2. Pues, Sí. mano, tenemos que hacer algo para que no se nos parezca la cosa, porque si no, pues, tú sabes, va a haber el que tiene la experiencia ya, pues ese es el Dios, tú sabes. Y los otros todos son unas imitaciones, y oye, y se logró. Sí, se logró, sí. Se Todo el logró mundo tiene identidad. full. Sí, yo me acuerdo que Jerry, yo estuve con Jerry cuando, Sí. o sea, bueno, esa nena, Ujú. esa niña era, Esa niña, sí, de Luis Miguel. eso, cuando él empezó, Sí, y eso era un boom, brother. Ese sí. Es que fue una época buena. Tú Acuérdate, trabajaste ahí, ¿verdad? sí, pero Sí. acuérdate que todas esas producciones las hacía Cuto. ¿Verdad que era Cuto? Todo era Cuto. Nosotros éramos arreglistas. Va que en la fiebre, pues tú ibas al estudio, por lo menos montabas la base, a lo mejor ibas al brass, pero no era que tenías que hacerlo. O sea, yo podía mandar el arreglo y quedarme en mi Sí, casa. sí. Pero yo quería porque me gustaba la dinámica. Entonces, imagínate, estaba tocando Giovanni, Roberto y Tito de Gracia. Diablo. Yo ese banquete no me lo iba a perder. Muchacho. Entonces el Brass, Cusi, que en paz descanse, Angie, Cusi hacía muchas Aquino, cosas. Cuto, Oscar Pastrana, Toñito, que en paz descanse también. Bendito. No, mano, tú sabes. Sí, O era. sea, tú sentabas a ver eso y eso es un deleite, cañón. Muchacho, tú yo sabes. recuerdo haber ido. Sí, no. Me río porque el Neto era terrible, el Neto Sánchez. Muchacho, Porque era bien exigente. Mano. Muchacho, el Neto Era Sánchez. bien exigente, tú sabes. Y eso en cierta manera era contagioso porque nosotros Sí. también, tú sabes, queríamos. O sea, porque todo el mundo, mira, chicos, todo el mundo quiere que lo que uno hace suene Suena bien. O sea, Pero antes, perdona que te interrumpa, antes no había computadora. Antes tú llegabas con el arreglo allí no había que tocar. Sí, no. Había, y había que ver cómo iba a sonar también, porque Ujú. que no había, ¿sabes? No había computadora. No La había, computadora ha sido una bendición seguro. en muchas cosas, pero, por ejemplo, don Mario Ortiz, en paz descanse, hermano, él hacía arreglos sin piano ni nada. O sea, él se sentaba en la Yo mesa, no uso el piano. en la mesa de la casa y ahí, tú sabes, Ahí mismo. de oído. He oído. Y eso es. Pero fue que aprendimos así, Claro. porque no había un piano. ¿Quién tenía chavo para comprar un piano? Exactamente. No había eso, no lo había. Sí, era muy complicado. Sí. Y imagínate, uno oyendo arreglos de Don Mario, de Bobby De Valentín, de Feble, de madera. de madera. Tú dices, mira, mano, Sí. tú sabes, aprendes porque aprendes. Sí, mano. Aprendes porque Yo aprendí aprendes. así, yo aprendí mucha transcripción. Y mirando Escobar, yo lo analizaba los Escobar de arriba abajo. Y aprendí. Sí. Me atreví a hacer un arreglo como a los 14 o 15 años. ¡Wow! Con Roberto Soler, yo tocaba en la banda. Y me atreví a hacer un arreglo, recuerdo de un tema de Navidad fue. De que él tiene el Escobar, se lo voy a pedir. ¡Wow! La mano, él tiene el Escobar. Sí, no, definitivamente. Bueno, tú sabes que todavía lo que es transcribir e imitar sigue siendo el vehículo más apropiado para tú aprender estilo. Sí. O sea, sí, tú puedes tener todos los libros y conocerte todas las reglas y conocer todo, pero una vez tú transcribes, tú estás como entrando en la mente de la persona que hizo eso. Exacto. Mira, yo estoy transcribiendo un montón de cosas de Ismael Rivera y como tú sabes que ahora casi todo, bueno, casi todo no, perdón, el Logic lo tiene y la aplicación Moisés la tiene, que es que tú puedes quitar la voz y quedarte escuchando solamente la música. Entonces esta mañana escribo a Lenny porque estoy escuchando a don Javier y digo, wow, qué chévere, tú sabes, y preguntándole, mira, ¿y por qué? O sea, ¿por qué usaba la sexta? Porque muchas veces en ciertas partes utilizaban el montuno que es como el 3 y a veces hacían comping con los acordes. O sea, todas esas cosas son bien interesantes porque las traes en esta época y como suenan, claro, obviamente suenan viejitas, pero para mucha gente pues suenan nuevas. Entonces tú dices, wow, pues tú estás trayendo algo que es relativamente refrescante.
Sí, tú sabes, en gacho. cuestión de concepto y eso. Ay, los voicing de esos arreglos, No, brother. no, eso era una trompeta, un alto y un trombón y Y se tú lo escuchaba oyes y tú dices, increíble. diadre, pero que eso, No, no, qué no, grande no. soy. Y entonces, pues uno, pues, oyéndolo así, pues uno se da cuenta también, tú sabes, que esos tipos estaban grabando eso todo el mundo a la vez. Todo el mundo la ve. O sea, porque tú sientes como esa energía que tú la sientes cuando estamos tocando todos juntos. Sí, es Que aunque diferente. hayan errores, pero se siente. Es diferente, muchachos. ¿Sabes? Ahora, pues chévere que todo el mundo lo quiera hacer por su cuenta, sí, es tremendo, porque pues muchas veces las circunstancias, pues, pero cuando tú pruebas a hacerlo todo el mundo junto, Es no quieres diferente. echar para atrás, porque es que tú No, sabes, aparte que avanzas más, tú sabes, porque lo haces todo en una sola toma. Y como esta música no es perfecta, no, pues tú sabes, tú tratar de acomodar las cosas de una manera perfecta, no es lógico porque cuando tú vas a ver ese grupo en vivo, ese grupo no va a tocar perfecto. Entonces no. la gente va a decir, oye, pero es que soy, el que no sabe, oye, soy diferente al disco. Sí, pues claro, porque en el disco afinaste, cuantizaste, That's 20 hiciste cosas. copy-paste, tú sabes que pues, Sí. ya eso pues, eso es Maybe. lo que nos tocó vivir. Otra cosa que es bien, bien importante abordarla, que de hecho lo he consultado con varios compañeros, de qué manera la inteligencia artificial va a afectar o va a impactar lo que hacemos de ahora en adelante. O sea, porque eso no estaba. O sea, eso sí estaba para otras cosas. Pero Mira, ¿cuál es tu opinión? Pues yo tengo mi opinión sobre bueno, eso. Quique Santander dice que debemos de usarlo como un recurso. Por ejemplo, que tú estás haciendo un trabajo y de momento te llegó un bloqueo creativo, y no te sale nada. Pues tú recurres a la inteligencia artificial para que te dé opciones. Pero, mano, la línea entre lo ético y lo moral es bien finita, porque entonces va a haber el que va a decir, "Bacho, yo me voy a ahorrar los chavos de la reglista, me voy a ahorrar los chavos del otro, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer directamente con la máquina". Todo el mundo está en esa. Pues si Exacto. yo te lo estoy diciendo, yo conozco productores, o sea, productores de estos que les gusta, me dicen eso que tú acabas de decir. Mira, el otro día voy a grabar algo en Río Piedra y me estaciono. Y cuando salgo del carro, ¿con quién me encuentro? Con Hugo, Pero, Maisonet. Hugo, Entonces Hugo me está contando, el gorista. y me dice, mira, estoy haciendo un proyecto ahí con una persona, no recuerdo cuál era el nombre, pero no es, no es un productor conocido. La cuestión es que esa persona cogió unas canciones que Hugo grabó con Johnny Bravo hace todos los años del mundo y le hizo versiones nuevas con la inteligencia artificial. O sea, le hizo 3 versiones nuevas de esas canciones. Que tú lo que haces, me imagino que es que subes la data, subes la melodía, pero es que contra eso no se puede competir, o sea, porque eso te hace 2 versiones en menos de 15 segundos, tú sabes. O sea, que es algo, ¿verdad? Que todos van a tener que analizar cómo se va a convivir con eso. Porque en lo tropical todavía les falta, porque el otro día yo por vacilar me inventé un disparate, házmelo en plena. Pues todavía lo que son, hay muchos ritmos que todavía los que le ponen la información a la inteligencia artificial no los han colocado. Ok. Sin embargo, en el pop mete miedo. O sea, todo lo Sí. que es pop y música que no sea tropical, mete miedo. En lo tropical, pues todavía Yo lo que faltan. siento, perdona que Sí, te interrumpa, yo lo que siento es que en lo tropical, como que todo se parece a lo que hace la inteligencia. porque probablemente, pues acuérdate que tú sabes, todo eso va a trabajar en base a las opciones que tenga al momento que tú le pidas las cosas. Si no tiene muchas opciones, pues, pero eso le siguen, o sea, entiendo yo que eso lo siguen alimentando hasta que llegue un momento que tú digas, mira, yo voy a subir esta letra y yo quiero que tú me hagas un arreglo como si fuera el Gran Combo de Puerto Rico. Te das así, ¡pum! Y te va a tirar 2 versiones de la canción pareciéndose al Gran Combo de Puerto Rico. Vuelvo y te repito, o sea,
Eso no quiere decir que uno pues va a entrar en pánico ni nada, pero uno va a tener que aprender. Mira, mano, pasa lo mismo que pasó con la grabación digital versus las personas que grababan en análogo. Pasó mucho cuando entró esta cuestión de la notación digital, que nadie quería aprender a usar finales, todo el mundo quería seguir haciendo las cosas a mano, hasta que ya se puso la cosa tan rápida que tú necesitabas tener eso. Por ejemplo, ahora mismo... Hubo gente que se opuso a... No que se opuso, pero que entendían que lo anterior era mejor. Sí, bueno, es oponerse porque no querían entrar ahí. Entonces, pues, por ejemplo, cuando tenía que coger un número y cambiarlo de tono, pues yo hacía aquí, apretaba un botón y ya estaba ready. Tú tenías que coger el escobar y empezar a hacerlo otra vez. Empezar a copiarlo otra vez. O transportar de mente, o sea, mentalmente, ver una parte y hacerlo. Lo cual podía incurrir en muchos errores, ¿entiendes? Sí. Entonces, pues yo siento que muchas de esas cosas pues han sido para beneficio. Entonces, como me tocó vivir eso, pues cualquier cosa que yo vea ahora, pues no me sorprende. No. Pero todavía hay de los muchachos que todavía lo hacen a mano, yo creo. Y lo hacen muy bien. Ah, no, seguro. Pero lo que pasa es que pues, yo puedo trabajar mucho más rápido. Especialmente en cosas de configuraciones grandes. Si yo necesito copiar un unísono o doblar algo, pues yo copio, doblo y cambio de octava si tengo que cambiar la octava. De la otra manera hay que copiarlo. Y tú sabes que, hermano, por más pendiente que tú estés, y yo me siempre te va, lo digital, siempre te va. Por más pendiente que yo esté, hay cositas. Sí. Que yo me vengo a dar cuenta al otro día, digo, adiós, mira, se me pasó esa. Un error de una frase o algo así. Cacho, pero yo odiaba hacer el score, hermano, y después copiarlo a diferentes instrumentos. Por eso es que, mira, nosotros en esa época eso era tedioso, ¿no? desarrollamos una manera de escribir los mapas que ahora mismo yo los veo y me dan ganas de reír, o sea, porque tú venías y ponías a la señal y de bola a bola. Después a la C y de cruz a cruz. Y después para rematar de a capo y de asterisco a asterisco. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo de eso. O sea, si tú ibas a tocar a primera vista, tú tenías que primero chequear el mapa para estar bien seguro, porque tú podías leer todas las notas, pero si te cogía una sorpresa, entonces, claro, está bien, podías poner 3 o 4 páginas en el atril, pero a veces estabas tocando en la última página y tenías que brincar para arriba y después de la primera página te tiraba otra vez para... No. Sí, era yo ahora lo que hago, mano, yo escribo todo para adelante. Todo para adelante. Todo. Aunque tenga más compases. Acuérdate que el formato que estamos usando, o sea, que están usando la mayoría de los músicos es un iPad. En un iPad tú solamente ves una página versus antes que veías 3 o 4. Entonces, pues tú necesitas programar la menor cantidad de saltos posible. Y aparte que también tiene mucha lógica, chicos, porque hacerte saltar, o sea, hacerte ir a la señal y de bola a bola para tocar 8 compases, para tocar 16 compases, es mejor copiarlo. Mi opinión. Es verdad, sí. Entonces, cada cual más o menos. De hecho, yo reorquesté casi todo el repertorio de Gilberto cuando añadieron el barítono. Y el director Georgie me dijo, mira, esto es formato iPad, es todo para adelante. O sea, todo lo que había, que si señal y de bola a bola, eso es lo que se hace, que se vuelve a copiar otra vez, se elimina y se edita. Para adelante. Todo el tiempo. Y es mucho mejor porque la música clásica es así, tú sabes. Sí. Es bien raro que tú encuentres, tú sabes. Sí, unos saltos así. Unos saltos bien... Sí, es verdad. La música clásica es bien... Bien ilógicos, tú sabes. Sí. Es verdad, tienes toda la razón. La música clásica es para adelante y para adelante. Es para adelante, exacto. Bueno, Ramón, un placer, brother. Encantado de tenerte aquí. No, chicos, y gracias tú por invitarme y espero que pueda venir todo el mundo. Sí, vamos a porque es que, mira, chicos, es bien importante, bueno, conocer no solamente la trayectoria en el sentido profesional, sino cómo una persona llegó a donde llegó. Exactamente. Porque eso pues le sirve de referencia a los demás. De referencia a los chamacos y dice, mira, contra, yo quisiera ser como fulano, pues mira, él hizo esto y esto y esto. No es que yo lo voy a imitar, pero ya más o menos sabemos por dónde. Sí, es bien importante, Importante.
Gracias, Ramón, y gracias Siempre a la orden, hermano. por la colaboración en el grupo, mano. Estamos, ya tú sabes que estamos a tu orden, lo que necesites. Gracias, muy agradecido, hermano. Y este fue el podcast, el primer podcast de Big Legacy All Star. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Oye,